La Navidad, ¿inocente celebración o una tradición pagana? Te invito a reconocer a través de datos históricos si esta celebración procede del cristianismo o más bien es una adaptación del paganismo histórico. Yo soy Pablo Toledo y esto es El Renacer. Comencemos. Estoy muy contento de que estés acá. Semanalmente estoy compartiendo videos que nutren y alimentan nuestra fe en base a una sana doctrina y enseñanza. Suscríbete, comenta y comparte este video. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, nos dejó una cita que representaba el sentir de su corazón. Y esta dice así: necesito a Jesús y no a algo que se le parezca. Y esta reflexión es muy interesante porque él está diciendo que hay muchas cosas que parecen cristianas, pero que en su trasfondo no lo son y por tanto no edifican, no sirven a nuestra vida. Un ejemplo claro es cuando vemos Netflix en temporada de Navidad y todas las películas mencionan este término. El desglose de la palabra Christmas, que es como denominan en Norteamérica el Christmas Day, el día de Navidad, se desglosa en dos palabras: Christ, que significa Cristo, y Mass, que significa misa. Por tanto, si unimos estas palabras, serían la misa de Cristo. Conceptualmente, la misa es la celebración más importante del catolicismo romano. Por tanto, la influencia romana es a nivel global impactante. Sociedades que no celebraban la natalidad de Cristo, ahora sí la celebran. Y hasta allí todo parece aparentemente algo bueno. Pero al contemplar nuestro entorno, vemos cosas que no parecen cristianas. Y es muy buen ejercicio cuestionarse por qué estamos celebrando lo que todo el mundo celebra. Pareciera que la Navidad se ha convertido en glotonería a altas horas de la noche, festejos, borracheras, una noche para un desenfreno sexual, muchos fuera del contexto del matrimonio. La Navidad solo se convierte en una noche de regalos materiales, en donde los ricos y narcotraficantes alardean y exaltan su poder. En poblaciones pobres es muy notorio esto. Estamos diciéndole a nuestros hijos que deben creer en un anciano volador que llega por una chimenea y que, por cierto, es omnipresente, pues está en todo lugar, y es omnisciente, ya que también conoce cuál es la intención de los 2.2 billones de niños en el mundo y qué regalo desean. La Navidad se ha convertido también en un día de estrés y de obsesión absoluta por comprar, arrastrado por una ola de humanos en un centro comercial y el colapso de los sitios web, un verdadero culto al consumismo. Esta festividad también se trata de venerar un árbol plástico y ataviarlo con un sol en su punto más alto. También procuramos esperar las 0 horas y conmemorar una fecha falsa del nacimiento de Cristo Jesús. Personalmente creo que esta festividad no llena parámetros bíblicos, no están prescritos nada de estas cosas que los hombres celebran y tienen por sagradas, pero tampoco el propósito es criticar a algunos creyentes que las festejan, y yo diría que la mayoría, sino más bien es analizar el trasfondo de esta fiesta y analizarla en profundidad. La Biblia nos enseña en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, declara el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Analicemos esta tradición que al parecer es hueca, no tiene mucho sentido y que podríamos perfectamente llamarla, como el apóstol Pablo, una hueca sutileza conforme a las costumbres y tradiciones de los hombres. Analicemos el contexto histórico. A través de la historia, en diferentes partes del mundo, la fecha del 25 de diciembre cobró mucha importancia en lo religioso. En Grecia daban culto a Helios, el dios solar. En Persia honraban a Mitra. En la cultura azteca a
Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Los incas celebraban el renacimiento de Inti en la fiesta del sol poderoso. Los germanos y escandinavos adoraban en esas fechas al dios Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Pero la influencia más fuerte hasta el día de hoy la heredamos de los romanos, quienes celebraban alrededor del 25 de diciembre Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. Todas estas fiestas paganas coincidían con el solsticio de invierno. Los romanos específicamente mezclaron la idea de que el 25 de diciembre coincidiera con el nacimiento de Jesucristo, ya que en esa fecha tenían un festejo de 7 días. El evento era llamado la Saturnalia, en honor a Saturno. En estos días se posponía todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Cuando leemos Gálatas capítulo 4 versículo 3, menciona el apóstol que en un tiempo pensábamos como niños y nos llevaban y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y al parecer esta fecha del 25 de diciembre era una festividad en varias culturas del mundo que coincidía con la celebración del dios Sol. Pero un hecho real es que Jesús, el Hijo de Dios, nunca nació en esta fecha. Según el relato bíblico, el cálculo del nacimiento de Jesús fue probablemente a principios de otoño. Esto quiere decir entre septiembre y octubre. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 se anuncia el nacimiento de Jesús a unos pastores con sus rebaños en medio de la noche, lo que difícilmente podría haber ocurrido en el intenso frío en esa región. Además, el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento de Jesús no pudo haber sido realizado en diciembre en Jerusalén por la misma razón climatológica, ya que como el pueblo judío era proclive a la rebelión, hubiese sido imprudente ordenar en esa época del año un censo al pueblo judío. Otra forma de verificar que Jesús nació alrededor de septiembre y octubre fue que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén según el Evangelio de Lucas. Y en el libro de Crónicas se indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, a este grupo le correspondía servir a comienzos de junio. Y siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de María y su parienta fueran normales, Juan nació en marzo y Jesús nació en septiembre, ya que ellos nacieron con 6 meses de diferencia. También Juan Crisóstomo, uno de los pilares de la iglesia primitiva, aseveró que Zacarías recibió el mensaje del nacimiento de Juan el Bautista el día del perdón, el cual llegaba en septiembre y octubre. Otro aspecto llamativo es el por qué tenemos que introducir un árbol en nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 12 versículo 2 declara que desde la antigüedad el hombre ha sido por naturaleza idólatra a los árboles. Dice así la Escritura: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Al parecer, en el antiguo Israel, así como en las naciones paganas, se acostumbraba a adorar debajo de árboles. Isaías capítulo 44 versículo 19 declara: ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Jeremías capítulo 3 versículo 13 declara: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste,
con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Con quién se fornica? ¿Cuál es ese Dios que ingresa a nuestro hogar para dejar regalos debajo del árbol? ¿Cuál es ese ser al que se le invita y se le abren las puertas, las ventanas, las chimeneas para que ingrese al seno de mi hogar? Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, no es más que el obispo Nicolás de Bari, que nació en el año 280 en la actual Turquía. De él se cuentan historias, especialmente las bondades a la gente pobre. En consecuencia, la admiración hacia él lo transformó en el santo patrón de Grecia, Turquía y Rusia. Su fama de repartidor de regalos nace al entregarle una bolsa llena de monedas de oro a las 3 hijas de un hombre pobre que no pudieron recibir una dote porque parecían estar condenadas a ser solteronas. Se cuenta que él depositaba el oro mientras se introducía en la casa por la ventana, adentro de calcetines al borde de la chimenea cuando estos se secaban. En la actualidad, este santo posee 2000 templos dedicados alrededor de todo el mundo. Y la costumbre de este hombre, este obispo, fue la que se mezcló con todas las tradiciones paganas de Europa y se hizo una verdadera ensalada de paganismo, la cual hoy se sirve en los hogares. En Italia los niños recibían regalos de un hada llamada Befana. En Cataluña, España, un tronco mágico llamado Tío de Nadal expulsaba regalos y dulces, mientras que en Galicia existe la leyenda de el apalpador, que aparecía en el día de Navidad para palpar las barrigas de los niños, dejándoles castañas. Pero la influencia más grande fue la que se asocia al dios nórdico Odín, quien también era un anciano de barba blanca y sombrero grande. La única diferencia es que él sobrevolaba los cielos el día 21 de diciembre, el primer día del invierno. Él lo hacía en un caballo de 8 patas llamado Sleipnir, muy semejantes a los renos de Navidad. Con el tiempo, todas estas costumbres paganas fueron reemplazadas y absorbidas por la creencia en San Nicolás. Una campaña de marketing realizada por el artista Haddon Bloom para Coca-Cola durante el año 1931 y 1966 combina los colores típicos del rojo, verde y blanco básicos, inspirados en San Nicolás de Bari. Este representaba a un hombre fortachón con un grueso abrigo, y después de esto, la campaña publicitaria fue premiada por la revista Forbes, posicionando a Coca-Cola como la marca más valorizada por esta publicidad. Esta festividad tiene verdaderos valores, tiene algo que trascienda. Yo abro mis oídos y escucho por televisión y por todos los medios de comunicación y nunca es mencionado Jesús. Solo se habla de cifras económicas, de regalos, de consumismo, de cuántos los niños reciben. Y uno mira a vecinos que salen a ostentar sus regalos. ¿Tendrá una virtud esta fiesta realmente? Lucas 6:32 menciona algo respecto a la virtud. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, para los que hacen regalos materiales en esta festividad, están posicionados como solamente aquellos que hacen el bien a los que les aman, en contraposición de hacerle el bien a algún enemigo, que es el contexto de esta cita bíblica. En una oportunidad, un padre me comentó que su hijo llegó al hogar con una tarea. La tarea estaba compuesta de solo 2 preguntas. Las preguntas eran: ¿qué es lo que más te incomoda de este periodo de pandemia? Y la segunda pregunta es: ¿qué es lo que más extrañas del periodo previo a la pandemia? El padre, viendo las respuestas, reflexionaba: mi hijo escribió que lo que menos le gusta de este periodo de pandemia es usar mascarilla y no poder salir. E impactado
me dijo que lo que más tocó su corazón fue que su hijo escribió que lo que más él anhelaba y que había perdido por esta pandemia fue que él ya no pasaba tiempo jugando al fútbol con su padre. Este padre me hizo la mención de que él venía de un origen pobre, dando la señal de que para él lo material probablemente no era lo importante, pero la respuesta de su hijo lo confirmó. Los niños no necesitan regalos en estas fiestas. Los niños necesitan 365 días de amor, de cariño y de apego entre sus seres que más pueden entregarle amor. Y estos son sus padres. Lucas 11:11 declara: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo te invito hoy a pensar respecto a las festividades, en específico la Navidad. Transforma esta celebración que tiene trasfondos paganos en un momento para estar con tu familia y pedirle a Dios que el Espíritu Santo pueda separarte de lo que el mundo hace y puedas decirle a Dios que deseas que tus hijos sean una verdadera ofrenda para Él. Enséñale a vivir como Dios desea que ellos vivan. Entrega valores, entrega perspectiva, porque 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 nos da la mejor lección. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las entiende, porque se han de discernir espiritualmente. Convierte esta fiesta del mundo y recibe lo poderoso, lo maravilloso que viene del Espíritu de Dios. Estos no son comida ni bebida, es paz, amor, gozo en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y gracias por estar conmigo.